Mateo 15, 1 al 4, 1 al 9. Dice la Biblia, estos se acercaron a Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? O sea, desobedecéis, no se someten por vuestras tradiciones, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Puede sentarse. Como quiero hablarles acerca de lo que es la autoridad en la cultura de hoy, quiero hablarle acerca de lo que significa la palabra autoridad y lo que significa la palabra principio. Porque la autoridad es un principio, ¿ok?, de nosotros los seres humanos, que es necesario. Siempre se habla de leyes, siempre se habla de mandamientos y se habla de principios. Quiero, por lo tanto, entonces, mostrarle lo que son los principios. Y el hecho de que nosotros conozcamos los mandamientos y los principios del Señor nos hace a nosotros vivir una vida excelente en esta tierra. Hay principios en la vida que el hombre no puede ignorar, porque si no, pagará las consecuencias el que no conozca los principios que Dios ha establecido. Ahora, cuando oímos el término autoridad, nosotros tenemos un concepto muy malo y muy vago acerca del mismo. Y como no tenemos un concepto correcto, nosotros entonces lo entendemos mal y por lo tanto, como lo entendemos mal, lo aplicamos mal. Eso se puede ver en los hogares, ¿verdad? O allá afuera a través de una autoridad. Es que yo soy la autoridad y te tienes que someter porque aquí quien manda soy yo. Eso sería lo que nosotros tendemos a tener como el concepto de autoridad. Pero la autoridad es más que eso. Y yo creo que el mejor ejemplo de lo que es una buena autoridad es nuestro Dios. Dios en todo momento podría hablarnos de esa manera con todo el derecho y sin embargo Él no lo hace. Entonces voy a hablarle acerca de lo que es, en primer lugar, los principios, porque la autoridad es un principio, amén, establecido para los seres humanos. Imagínense cómo sería la vida si no hubiera autoridad. ¿Cómo serían nuestras vidas en casa si hubiera una casa realmente en la sociedad? Sería una locura. Yo creo que nosotros ya nos hubiéramos exterminado unos con otros. Pero dése cuenta el orden que establece el Señor. Poneme ahí entonces lo que significa la palabra principio. ¿Qué son los principios? Los principios son normas, reglas o ideas fundamentales, o sea, necesarias, ¿verdad?, que guían el pensamiento, la conducta y las decisiones en diversos ámbitos de la ética, la ciencia o el derecho. Sirven como un marco de referencia para la acción. O sea, cuando yo voy a hacer algo en esta tierra, tengo que tener en cuenta los principios para que cuando los haga haga la acción, la haga de manera correcta. Porque puede ser que haga una acción quebrando un principio y eso me traería consecuencias a mí. Amén. Sirven como un marco de referencia para la acción, tanto a nivel individual como social. Y son universales o aplican a un sistema específico. ¿Ok? Sigamos. A menudo se basan en valores y son cruciales
para tomar decisiones responsables. Guían la conducta, son normas que orientan el comportamiento, ayudando a las personas a actuar de manera responsable en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. ¿Qué sigue? Ahí termina. Ahora, la palabra autoridad, ya vimos lo que significa entonces un principio. La autoridad es un principio, ¿ok? ¿Sí me entiende? La autoridad es un principio que ha sido establecido por Dios. Y ahorita se lo voy a mostrar para que se dé cuenta que no es algo que yo me estoy inventando. Autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Es tener potestad, facultad y legitimidad. O sea, se le da autoridad a alguien para que ejerza autoridad. Poder, facultad o carácter que se atribuye a un individuo, grupo de personas o institución para que dicte y haga cumplir determinadas normas. Por ejemplo, a los padres de familia se les ha dado autoridad, ¿cierto? De parte del Señor. Y los padres de familia hacen exactamente eso. Dictan y hacen cumplir determinadas normas dentro de un hogar. Tiene la autoridad suficiente para dictar una ley. Se da cuenta que el padre, por ejemplo, dice, o padre o la madre dice, ok, aquí no se va a entrar más de las 9 de la noche. Eso lo está estableciendo una autoridad. Y aquel que se somete puede estar allá afuera y decir, va a hacer una acción. Falta media hora y estoy a 20 minutos de la casa. Entonces, el conocer los principios de autoridad le van a hacer a él tomar una buena decisión. Y le van a evitar un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Le pongo este ejemplo para que me pueda entender de lo que yo le quiero hablar. Amén. Bueno, habiendo dicho esto entonces, nos damos cuenta de lo que es entonces el principio y que la autoridad dijimos que es un principio. Amén. Que se debe de cumplir. Ahora, vayamos a lo que dice la Escritura, por favor. Vayamos a la siguiente cita. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 13, va a aprender mucho el día de hoy, si me tiene paciencia. Capítulo 13, versículo 1 al 6. A ver, cuando terminemos de leer, pues de repente si algún hermano o hermana está escribiendo y no pudo escribirlo todo, se lo pones de regreso y que se mantenga ahí para, ¿oíste? Lo que es principio y lo que es autoridad, ¿ok? A ver. Lea conmigo lo que dice el capítulo 13 del libro de Romanos, las Escrituras de Dios. Léalo conmigo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién lo dice? Porque es un principio establecido por nuestro Dios. Ahora, sigue diciendo. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que todas las autoridades de una u otra manera son de parte de Dios. Ahora usted dirá, yo sé que a la mente rápido le viene, pero hay autoridades malas, ¿cierto? Pero todas cumplen siempre un propósito de parte del Señor, ¿ok? Para que lo sepa. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y lea conmigo, y las que hay por Dios han sido establecidas. Voy a hacer una pausa. El momento en el que Pablo está escribiendo esta carta es en el tiempo en el que estaba gobernando el emperador Nerón. Si usted va a la historia, se va a dar cuenta que Nerón es uno de los peores emperadores, perverso, malvado y todo. En ese momento, Pablo está escribiendo a los romanos. ¿Ok? Interesante, ¿no? Porque él diría, no se sometan a ese tipo de autoridades. ¿Ah?
Ahora vamos a ver cuáles son los límites que tenemos que tener en cuenta también nosotros. Sigamos leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice la Biblia? A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Si se quebranta un principio establecido por Dios, dice que se acarrea condenación para sí mismo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Sigamos leyendo. Porque los magistrados, o sea, las autoridades, ¿verdad? Para ponerle el nombre ahí de lo que es un magistrado. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, una buena autoridad va a ser buena con aquella persona que se porta bien, sino al malo, dice. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí podemos poner nosotros a los magistrados, pero también podemos poner a papá o a mamá. Porque si tú haces lo malo, ¿qué hace papá? Bueno, a menos que sea alcahuete el papá, ¿verdad? Que no le dé vara, ¿va? Ay, y le hace así una manita, ¿verdad? No. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, o sea, haz lo correcto y tendrás alabanza de ella. Porque un padre y una madre, cuando un hijo hace lo uno, también, así como lo regaña, también le tiene que decir, oye, me llega que está haciendo lo correcto. O sea, va a recibir alabanza de ella. Sigamos. Versículo 4. Porque, ¿qué dice? ¿Quién es servidor de Dios? La autoridad que Dios ha establecido. Porque es servidor de Dios, ¿qué dice? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Qué lindo es Dios, hermano. Sigamos. Por lo cual es necesario, no dice si quieres. La palabra que se usa ahí es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de, ¿qué dice? Porque te vas a quedar mal. No vas a poder dormir. Sigamos leyendo. 6. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Cómo sería esa palabra el día de hoy? Los impuestos, las taxas y todo ese tipo que a nosotros no nos gustan, ¿verdad? Pero que debemos de pagar. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, leyéndole entonces la palabra del Señor, no le queda a usted la menor duda de que las autoridades han sido puestas por nuestro Dios. Porque sin autoridades el mundo sería un caos, sería un desorden. Yo creo que ya no estaríamos nosotros en esta tierra si no hubieran autoridades. Ahora, se da cuenta que es Dios el que lo dice. ¿Por qué Dios es la máxima autoridad sobre todos? Porque Él es el que reina por sobre todas las cosas. Él es la máxima autoridad. Pero le voy a dar algunas razones por las cuales Él es la máxima autoridad. En primer lugar, porque Dios es creador de todas las cosas. Por eso es que Él es la máxima autoridad. Dios trajo el universo y todo lo que contiene a la existencia a partir de la nada. Eso le otorga a Dios un derecho y una capacidad legítimos para gobernar. En pocas palabras, Él lo establece todo. Y nadie le puede decir al Señor, ¿y por qué haces esto o por qué haces aquello? Porque Él es creador de todas las cosas. Porque Dios es la máxima autoridad sobre todos. Porque Dios es todopoderoso. Dios está por sobre todas las cosas. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. No importa qué ejército sea, no importa qué tantas armas sean, no importa quién sea, Dios es poderoso por sobre todas las cosas. Dice el libro de Isaías 40, 15 al 17. Isaías 40, 15 al 17. Leamos. He aquí que las naciones
le son como la gota de agua que cae del cubo. Oiga bien, hermano, lo que son, ¿verdad? Esas grandes naciones como China, así le son al Señor. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, dice, y nosotros somos testigos. Siga al 16. ¿Qué dice? Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Dice el 17. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Sí se da cuenta? Esa es la autoridad por sobre todas las cosas. Brínquese al 23. Versículo 23 dice también la escritura al 24. Él convierte en nada ¿a quiénes? A los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Por eso Él es la máxima autoridad. Dice el versículo 24. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice la palabra del Señor? ¿Dónde está el faraón de Egipto? ¿Dónde está el Nabucodonosor el día de hoy? ¿Dónde está Ciro? ¿Dónde está Alejandro el Grande? ¿Dónde está Julio César? ¿Sí se da cuenta? Como nada le son a él. Él es la máxima autoridad por sobre todas las cosas. Amén, iglesia. Porque la sabiduría de Dios es infinita. Por eso Dios es la máxima autoridad. Porque no hay nadie más sabio que Él. No necesita que nadie le diga cómo hacer las cosas. Él las hace de manera perfecta. Dice el libro de Isaías 40, 13 al 14. Mira, ahí le están poniendo para que termine, ¿verdad? Pero yo lo estoy interrumpiendo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole, dice el profeta? A nadie le pidió él opinión. A nadie le dijo, a ver, oye, ¿y cómo hago los hombres? ¿Y cómo hago la tierra? ¿Y cómo es que debe de crecer? ¿Y cómo es que debe de morir? ¿Y cómo es? Nada le pidió. Dice el versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Sí se da cuenta? Por eso nuestro Dios es la máxima autoridad. ¿Por qué otra cosa? Porque Dios es justicia. Y para ser una buena autoridad se requiere hacer justicia. Pero Dios no hace justicia porque Dios es justicia. Él nunca va a hacer algo injusto. Dios es justicia, que es lo que requiere la autoridad. Porque Dios es amor. Pero ¿qué tiene que ver la justicia con el amor? Porque la autoridad con el amor. Porque el amor es muy importante para cuando se ejerce la autoridad. Porque la autoridad no se ejerce solamente por mandar, por querer estar por sobre alguien, sino porque la autoridad se pone porque esa persona ama a aquel quien está bajo su autoridad. ¿Acaso los padres no aman a sus hijos? Y por eso es que ejercemos autoridad sobre ellos. Porque cuando ejercemos autoridad sobre ellos, no lo hacemos porque no queremos que ellos no se diviertan, no disfruten, no hagan las cosas. No, la razón por la que nosotros damos una prohibición o ponemos una ley es para evitarles que ellos se hagan daño. Entonces, la autoridad en sí es amor hacia aquellos que están bajo nuestra autoridad. ¿Sí me entendió o lo perdí? Amén, iglesia. Y eso es Dios. Cuando Dios, por ejemplo, a nosotros nos dice no, Él está ahí ejerciendo su autoridad. Pero ¿por qué le dice Dios no a usted? ¿Porque no lo ama? ¿Porque no quiere que usted disfrute la vida? No, porque Él nos ama y sabe lo que va a suceder con nosotros. Cuando le dijo no comas del árbol
de la ciencia del bien y del mal, ahí estaba ejerciendo su autoridad del Señor, pero no obliga si se da cuenta. Y al hacerlo, se quitó de la protección de su misma autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios es la máxima autoridad. ¿Cómo la ejerce el día de hoy? ¿Cómo la ejerce a través de los tiempos? A través de su palabra. Amén. Porque muchos de nosotros dicen, si Dios me lo dice, entonces yo lo hago. Si Dios viene y me habla a mí audiblemente, yo lo voy a hacer, yo me voy a someter. No necesita Dios venir, porque Dios ha establecido su palabra, y su palabra es la máxima autoridad sobre la tierra. Sus mandamientos, sus principios, sus leyes son los que establecen cómo se debe de vivir la vida. Por lo tanto, cualquier cosa que haga el ser humano tiene que estar regido por la bendita palabra de nuestro Dios. Usted se la brinca y usted y yo nos metimos a un grave problema. Como máxima autoridad, Él tiene la potestad también de delegar autoridad a sus criaturas para que se cumplan los propósitos establecidos por Él. Él es la máxima autoridad, pero cuando crea al hombre y crea todas las cosas, Él delega autoridad. Óigalo bien, porque vamos a necesitar nosotros autoridades sobre la tierra. Él ya lo sabía y Él las establece según la palabra del Señor, para cumplir con los propósitos establecidos por Él. Él sabía que había gente que se iba a rebelar, que gente que no se iba a someter, gente que iba a causar caos y problemas. Por eso Él establece. Él sabía lo que iba a pasar con el hombre y el pecado que iba a cometer, la maldad a la que iba a llegar el hombre. Por lo tanto, Él, antes de que suceda todo, lo establece de una manera perfecta. Todo es debido al amor que Él tiene por su creación. Ahora, hay 4 instituciones ordenadas por Dios a las que le da autoridad el Señor, ¿verdad? El matrimonio es lo primero que Él forma. En el matrimonio el Señor establece ese patrón, ese principio. La iglesia lo conoce, ¿verdad? ¿Cómo fue que delegó autoridad? En un matrimonio, en el cual debe de haber una autoridad establecida por Dios para que se cumplan con los propósitos de Dios y se pueda llevar conforme Dios lo ha establecido. Dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. Efesios 5, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice. O sea, ahí está estableciendo ¿qué? Principio de autoridad. ¿Dónde? En el matrimonio. Amén. Amén. Como al Señor. Y la vez pasada hablábamos de que, por ejemplo, cuando hablamos de someternos, y el hermano hacía la pregunta, de repente la esposa toma una decisión en cuanto a la disciplina del hijo o de la hija, y el esposo dice, yo soy autoridad, no lo puedes hacer. No, en ese momento yo voy a someterme. Ella es autoridad. Amén. En su casa también, para establecer un orden. Entonces tenemos que saber nosotros cómo respetarnos unos con otros. Sigue diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Sigamos. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, ahí establece autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí ya le tiré la otra institución, pero solo para que vea, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Ahora, usted dirá, ¿en todo? Depende. Porque si el marido viene y se brinca la palabra del Señor, ahí usted no se debe de someter. ¿Ok? O sea, lo que quiero decirles es, si el marido le hace a usted, dice, como soy tu autoridad, te mando a que quebrantes la ley de Dios y que me hagas caso a mí. No.
O sea, que la haga hacer algo indebido a usted. No, 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 no. Porque usted primero se debe a la autoridad de Dios antes que a la de su marido. Después vamos a dejar un poquito de tiempo para preguntas, por si acaso de repente eso no le queda claro. En el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos. Ahí Dios establece ¿qué? El principio de autoridad. Dentro de lo que es, fíjese, la primera institución es el matrimonio y ya trae un orden. Es necesario el orden. Si se quiebra ese orden, hermano, se quiebra todo lo demás. Número 12, la familia. La institución de la familia, donde los padres son la autoridad en el hogar. ¿Ok? Los padres son autoridad en el hogar. En el libro de Efesios 6, 1 al 4, dice la Biblia. Y fíjese que esto se lo estoy diciendo porque le estoy poniendo la plataforma para explicarle cómo ve la cultura el día de hoy, la autoridad. Porque hoy en día tenemos un problema de autoridad en todas estas instituciones. Hijos, ¿qué dice? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el Señor. ¿Sí se da cuenta? O sea, al hablar de obedecer es someterse. Sigamos leyendo, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrarlo significa obedecerle. Honrarlo significa respetarle. Amén. Sigamos leyendo, versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En pocas palabras, lo que está diciendo es, sepan cómo ejercer autoridad sobre ellos. Porque usted puede ser un abusivo. Se le puede ir la mano. Usted puede abusar de su autoridad. Es que como yo te dije que yo soy tu padre, le decimos, oh, tu madre. Yo puedo hacer con vos lo que quiera. No, tranquilo. Tampoco es hasta ese punto, ¿verdad? Porque los hijos merecen respeto también de nosotros. Son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. No podemos abusar de ellos. No podemos tratarlos como nosotros queremos. Porque de repente el papá o la mamá está, pero que se le metió el chamuco. Tiene problemas en el trabajo con el marido, lo que sea. Y la hija, mira, papita, quítate de aquí. Mamá, pero soy tu madre. Tranquilo, ¿verdad? Porque no es así, hermano. No se puede abusar de autoridad. Es necesario conocer estos principios. Sigamos entonces. ¿Cuál es otra institución ordenada por Dios? La iglesia. La iglesia es la otra institución en donde Dios ha establecido autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Acá. Pregunto, ¿quién es la autoridad de la iglesia? ¿Espiritualmente o no? Aquí estamos en la iglesia, aquí estamos hablando espiritualmente, hablando. ¿Ah? Este dijo Cristo y aquel dijo el Señor, dijo. ¿Quién entonces quedamos, con el Señor o Cristo? Es el mismo. Amén. Cristo es la autoridad de la iglesia. Y Cristo se somete al Padre. Amén. Después de Cristo, ¿quién diría usted que es la autoridad? Su palabra. Porque Cristo establece su palabra. Y la iglesia se rige no por la palabra de un pastor, sino por la palabra que él estableció. Amén. Ella es la que debe de regir toda iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, cualquier persona que enseñe, predique, tiene que ser por medio de lo que Él establece. Si no, no funciona la cosa. Si nosotros aplicamos
la autoridad y decimos, no, yo soy la autoridad y yo hago lo que quiero, y yo estoy quebrantando ya el principio de autoridad. Porque está Dios, está Cristo, está su palabra y luego está el pastor. Ahora, yo soy el pastor y digo, bueno, como yo soy el pastor acá, yo puedo hacer lo que me da la regalada gana. ¿Cierto o no es cierto? No. ¿Por qué no lo puedo hacer si soy autoridad? Iglesia, ¿por qué no lo puedo hacer si soy autoridad? Porque yo me tengo que regir. Hay un principio, Dios, Cristo, su palabra. Entonces, si yo soy pastor, yo estoy sometido a la autoridad, que es esta, que fue la que Cristo estableció. Si yo la quebranto, entonces la cosa, hermanos, se parte esto. Empieza a desboronarse la iglesia y empiezan a haber problemas dentro de una iglesia. ¡Aleluya! Y puse otra yo acá. El gobierno. El gobierno es establecido por Dios. Los gobiernos son establecidos por Dios. En casos civiles, la autoridad la tiene el gobierno. En casos civiles. No en cosas espirituales. ¿Ok? El gobierno tampoco se puede meter, fíjese lo que es conocer autoridad. El gobierno tampoco se puede meter en el matrimonio. ¿Ah? Y decirle cómo es que uno debe de llevar su matrimonio, porque para eso nosotros tenemos la palabra, la autoridad de Dios. Yo le decía que el tema del día de hoy es la autoridad en la cultura del día de hoy. Y nosotros tenemos un problema muy grande en ese sentido. Porque ahora los gobiernos se quieren meter en el matrimonio y en la familia. Amén. Y la gente lo está aceptando, por supuesto, pero por conveniencias, ¿verdad? La iglesia, entonces, el gobierno, todas estas son instituciones establecidas por Dios. Podríamos también agregar la institución laboral. O sea, en el trabajo, nuestros trabajos en los cuales tenemos nosotros autoridades. ¿Cuántos aquí tienen autoridad en su trabajo? Todos tenemos una autoridad en el trabajo. ¿Se debe someter a esa autoridad a usted? Pregunto, ¿se debe someter a esa autoridad a usted? ¿Sí o no? Sí se debe de someter. Y no me venga a mí con que, no, lo que pasa es que usted no conoce a mi patrón. En cuestiones de su trabajo usted se debe de someter a su patrón. Usted no puede chisparle palabra, por decir así, ponerse a boxear con él. Porque lo que se va a conseguir es que lo echen, ¿va? Y luego le va a decir, Señor, mire ese diablo. No, el diablo fue usted, porque se rebeló. Veamos algunas escrituras. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Ay, es que el cristiano, hermano, es inteligente. Dígalo conmigo, el cristiano es inteligente. Qué bárbaro. Entonces, si no es inteligente, ¿qué es? Va, le voy a dar otra chance. Diga conmigo, el cristiano es inteligente. No se la cree usted, ¿verdad? Wow. Siervos, ahí está hablando de trabajadores. Siervos, ¿qué dice? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice. ¡Ah! Está tremendo eso, ¿va? Sigamos. A 6, 5, al 9, vamos a hacer. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. A ver, le voy a explicar rapidito esa escritura. Usted está trabajando, ¿verdad? Y lo está viendo su patrón. Usted está echándole ganas porque lo está viendo su patrón. Va a hacer todo lo mejor. Se mueve y todo. Mira como que dice, mira. Pero tan pronto se da la vuelta, se hace loco. Se pone a ver el teléfono, se pone a jugar, Eso no es de cristianos. Eso no es de un buen creyente. Por eso ahí dice, no sirviendo al ojo, dice.
En pocas palabras, no porque te miran vas a hacer bien las cosas. No porque te miran vas a estar trabajando. No. Esté viéndote o no te esté viendo tu patrón, tú tienes que cumplir porque te están pagando por el trabajo que estás haciendo. Y lo tienes que hacer bien. De repente tu patrón dijo, me voy a ir de vacaciones. Y cuando estaba ahí, ¡ajá! Sí hace el trabajo, pero excelente. No está. Cuando venga voy a empezar a hacerlo otra vez. Eso no es de un creyente. No está, entonces está sirviendo como al ojo. Ay, se está parando en nuestros callos el Señor, ¿verdad que sí? Sigamos. Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, dice la Biblia. Sigamos leyendo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, todo el tiempo usted sabe que Dios lo está observando y que usted está haciendo de testimonio en ese momento. Sigamos leyendo. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, o sea, aquellos que son patrones, ¿verdad? Porque hay patrones que son malos. Yo le quería contar de uno, pero mejor no. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Sí se da cuenta? Y que para Él no hay acepción de personas, dice la palabra del Señor. También Tito nos aconseja. Le estoy leyendo varias escrituras para que vea que es un principio que nosotros tenemos que respetar. No podemos levantarnos en contra de la autoridad. Hermano, usted y yo nos hacemos daño. Porque no solamente vamos a estar mal con Dios, vamos a ser castigados porque nos estamos nosotros rebelando, sino que nos va a quedar un cargo de conciencia también. Me hubiera portado bien y ahora, mira cómo estoy. Bueno, tenemos que conocer ese principio. Sigamos con Tito 2:9. Tito 2:9. Vamos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Mire lo que va a decir ahorita. Que no sean respondones. Ay, Señor. Que no sean, dígalo conmigo, que no sean ¿Usted sabe lo que es el respondón? ¿Hacer cosas? No. Pero ¿por qué lo tengo que hacer? Que siempre estás con no sé qué, no sé cuánto. Híjole. ¿Qué testimonio está dando usted? ¿Y yo? ¿Verdad que nos da cachetaditas el Señor, verdad? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, dice. Sigamos leyendo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen. Mire lo que pasa cuando usted no lo hace o cuando usted obedece. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea que cuando usted se somete, usted está glorificando a nuestro Dios. También dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. ¡Aleluya! Estos son temas que casi no se tocan, pero que nos llegan al corazón, ¿verdad? Dice 2:13. Puso el 3. Por causa del Señor, diga conmigo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Sí se da cuenta? Ya sea al rey como a superior. Siga. Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sigamos. Porque esta, ¿qué dice? Es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, sometiéndose a la autoridad, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Siga. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siga. Honrad a todos,
Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, o sea, a las autoridades. Sigamos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, o sea, nuestros patrones, ¿verdad? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos aquí tienen jefes difíciles de soportar? Alá, todos tienen buenos jefes esos aquí. No hay ninguno que sea bravucho. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles, dice, de soportar. Sigamos. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué sigue diciendo? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted está poniendo su palabra por sobre todas las cosas. Usted se esfuerza, usted se sacrifica con tal de ser agradable a Dios. Y aunque no lo crea, en ese momento esa persona está siendo redarguida por el Señor. Aunque usted no lo vea. Usted está dando testimonio. Y van a decir cuando usted de repente ya no esté, ojalá tuviera este empleado. Ay, es que ¿por qué lo traté mal? Y de repente le echan la llamadita, venite de regreso y te voy a pagar más. Usted no sabe, a mí me pasó. ¡Aleluya! No, de veras, a mí sí me pasó, pero no le voy a contar la historia. A usted le gusta que le cuente que es chismoso. Sigamos. Sigamos. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigamos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué vara la que nos dejó el Señor? ¿Qué medida la que nos dejó el Señor? ¿Cuántos da gloria a Dios? La autoridad ha sido establecida por Dios para promover el bien y refrenar el mal. ¿Ok? ¿Qué ocurrió en el pasado cuando no se respetó la autoridad? En la iglesia, en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva cuando no respetaron la autoridad. Fueron expulsados del Edén. Cuando Caín no se sometió a la autoridad y a la corrección de nuestro Dios, se creó una civilización malvada que terminó destruida. Israel fue llevada cautiva por causa de no someterse a Dios y su palabra. Las naciones se aprovecharon de ella. Personas fueron castigadas por no obedecer a las autoridades. Por eso dice que cuando el consejo que da en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés decía, ¿verdad? Se lo voy a leer solo rapidito. Quería Hebreos. Es muy importante. Ahorita se la vamos a leer, hermana. Sí, es importante. Ahorita solo quiero leerle la de Eclesiastés 8 en lo que estoy hablando. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ahí está hablando de autoridades. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque se le ha concedido autoridad. Y aunque la haga buena o mala, Dios le va a pedir cuentas, pero mientras tanto tú vas a sufrir. Cuando tú y yo no nos sometemos a una autoridad y nos rebelamos, vamos a pagar las consecuencias. Ahora, Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 y 3. Porque dice también el versículo 4, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Así es una autoridad. De repente en tu trabajo vamos a suponer que tú te rebelas. Entonces, andate a tu casa.
Y quizás lo hizo injustamente. Quizás no merecía que te mandaran a la casa y que te despidieran, ¿verdad? Pero como te rebelaste y como él tiene autoridad, dice, ¿sabes qué? Aquí quien mando soy yo. Lárgate. Fue injusto, sí. Pero te tiene que dejar una lección a ti y a mí, ¿verdad? Ahora ya no vas a poder pagar los biles porque te encaprichaste. Mucho cuidado, porque dice, ¿y quién le puede decir qué hace? Dice, porque tiene una autoridad delegada. Entonces, hermanos, seamos sabios y entendidos nosotros. No permitamos que caigamos en la trampa del enemigo y nos veamos nosotros desobedeciendo los mandamientos de Dios y los principios de Dios. Y luego pensemos de que fue la gente, fue el diablo. No, fuimos nosotros que no pudimos comportarnos como un creyente genuino. ¡Aleluya! ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué ocurrió en el pasado cuando no se respetó la autoridad? Hubo una gran confusión, hubo un gran desorden por no obedecer a las autoridades. Por ejemplo, el tiempo de los jueces, hermano. Ahí no se respetaba sacerdote, levita, ni nada por el estilo. Pero mire cómo terminaron. Malísimo. ¿Qué pasó cuando en el pasado no se respetó la autoridad? Hubieron guerras, hubo muerte, hubo destrucción. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. No someterse a las autoridades siempre traerá grandes consecuencias a los seres humanos. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando el hijo no se sometía a los padres y se rebelaba, ¿sabe cuál fue el mandamiento de Dios? Dígale a los ancianos que saquen al hijo, que lo pongan en medio y que lo apedreen, para que el mal no se propague, dijo. Tremendo. O sea, para Dios la autoridad es algo muy especial, porque ya le dije, trae bendición y trae protección del mal. Dos cosas muy importantes. Ahora, ¿qué pasa con la cultura del día de hoy? La cultura del día de hoy no reconoce autoridad. ¡Qué tremendo, hermano! Nosotros estamos viviendo tiempos bien tremendos. No se respetan a las autoridades. En primer lugar, vemos que como la gente no conoce a Dios, no lo respetan. Por lo tanto, tienen su propia idea de lo que es la vida. Bueno, yo no creo que haya Dios. Desde ese momento para él entonces no hay ninguna autoridad, porque tiene una manera de vivir a como a él le viene en gana. Y eso nos crea mucho problema a nosotros, a los seres, a la civilización, a la sociedad. No les importa la palabra de Dios y de allí se deriva su falta de respeto a todos los demás. Mira, le dice la mamá, mira que Dios, no me digas nada, le dice la mamá y al papá, y vos quítate de aquí. Eso es muy normal el día de hoy en las casas. De la sociedad del día de hoy. No se respetan las instituciones establecidas por Dios. Los hijos resentidos con los padres no se someten a ellos. Los culpan de descuido, los culpan de abandonarlos. Si vos no estás ahí por mí, ¿ah? A vos no te interesan mis momentos difíciles, mis momentos duros, mis momentos de preguntas, de todo ese tipo de cosas. ¿Quién eres tú? No me digas nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero quieren dinero, pero quieren cosas, pero quieren tener un techo sin someterse. Y eso es lo que está predominando el día de hoy en la cultura que se está dando. Y es increíble, hermano, porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren, pero no quieren sufrir las consecuencias. No quieren que les digan nada. Y el papá que no corrige, la mamá que no corrige, se va a meter a un grave problema. Y es increíble que el gobierno se mete. Cuando un papá o una mamá quiere corregir aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, a un hijo,
Y de repente le da sus varazos, ¿verdad? Usted sabe lo que es varazos, sus hinchazos. Viene el hijo y trata de amenazar al papá o a la mamá. Si me pegas, llamo al... No sé cómo se llama ese... ¿Ah? A ese, ¿cómo se llama? A la protección de niños. Entonces usted dice, va, ya no le voy a hacer nada, pues. Gracias, hermana. Dice que hasta en el autobús lo pone. ¿Qué está creando eso? Una cultura que no respeta autoridad. Yo le dije a mis hijos, dale, llámalos, que te lleven. Ah, sí. Pero aquí se va a hacer lo que yo te digo. ¿Sí? Si me lo quitan, quien pierde realmente son ellos. ¿Ah? Ellos son los que pierden, porque no te van a tratar bien allá y no les va a importar tu vida. Pero mire cómo entonces se alcahuetea el mal y luego queremos buenos resultados. No puede ser de esa manera. Ahora, la cultura que tenemos nosotros se está dando de esta manera. Y de repente se dice, pobrecito. No, es que lo que pasa es que ustedes no lo entienden. No, eso no es cierto. Usted y yo los corregimos porque los amamos. Ya no hay respeto dentro del matrimonio, porque la idea del patriarcado, así es, los del patriarcado dicen, abusadores, malos, machistas. Ajá, y le ponen todos los derivados esos, ¿verdad? No se someta, le dice. Y es muy normal que en un matrimonio el día de hoy no haya una autoridad. La esposa el día de hoy reta al esposo. Vos no me mandás a mí, yo hago lo que quiero. Nosotros somos iguales. Sí, somos seres humanos, pero lamentablemente podría decirlo yo, Dios lo estableció. Y cuando usted se levanta en contra de su esposo, se levanta en contra de la autoridad establecida por Dios. Si su esposo es un abusador, venga y platicamos con él. Venga, hermano Juan, porque la hermana dijo, ok, dijo. ¿Ah? Tremendo esto, ¿verdad? ¡Aleluya! Porque se debe de respetar. Se debe de amar, se debe de respetar, no se debe de abusar. Porque imagínense que yo estoy de acuerdo con aquellos hombres machistas y pesados que dicen, como yo soy de autoridad, yo tengo la autoridad para golpearte, para hacer contigo lo que yo quiera. Mentira, no es así. Puede haber abuso físico y puede haber abuso también verbal. No es así. Y la hermana tiene su derecho a poder buscar ayuda. Mire, una autoridad mala, y estoy hablando dentro de la iglesia, una autoridad mala en su casa, un esposo, mala, le dice a su esposa, es abusador y todo, dice, y cuidadito le dices al pastor. Esto no lo va a saber el pastor, ni se te ocurra. Eso es ser un sinvergüenza. Eso es ser un malvado. Eso es mala autoridad. ¿Sí se da cuenta? Pero lo que yo le estoy diciendo aquí es de que lo que la cultura está promoviendo es, ya no hay autoridad. No, en casa no hay autoridad. No te dejes mandar, no, tú tomas tus decisiones. Si quieres salir, sal, y si quieres hablar, y si quieres gastar, gasta, y si quieres... Por algo Dios nos hizo de cierta manera a nosotros, hermano. ¿Y cómo estamos pagando las consecuencias el día de hoy de eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Ahora, ¿dónde se aprenden los principios de autoridad? En casa. ¿Cómo aprende el hijo o la hija un principio de autoridad? Dígame. La primera señal
de sometimiento a autoridad, ¿dónde la aprende? La debería de aprender ¿dónde? En el matrimonio. ¿Cómo? A través de la esposa. Porque ella le va a decir, mamá, ¿pero por qué? La respuesta que dé mamá es muy importante. Es muy importante. Porque lo que usted hable de su autoridad, lo que usted murmure de su autoridad. Y entonces aquel dice, oh, pero tú debes de someterte, pero me estás diciendo todo esto. Usted le está enseñando a quebrantar ese principio. Amén. Amén. Todavía alaba al Señor. ¿Qué resultados los que vamos a tener nosotros? No podemos imitar lo que está pasando allá afuera. Tenemos que respetar. No se respetan a las autoridades gubernamentales. Hermano, antes se respetaba al presidente, antes se respetaba a los, ¿cómo se llama? El día de hoy no. Se van en contra. Y tenemos que tener mucho cuidado porque dice que las que están han sido establecidas por Dios. Y dice que son servidores de Dios. Ahí surge una pregunta. A la pastor, pero es que hay algunos que por algo Dios puso esas autoridades. Porque nosotros nos hemos, hermano, de repente hay unas que son bien duras y otras que son bien suaves. Hay tiempos de que el Señor establece cierto tipo de autoridad para nuestro bien todo el tiempo. Cuando sentimos la dureza, cuando sentimos el castigo, cuando sentimos, hermano, que ya no podemos, Dios está tratando de hablarle al ser humano. Cuando, por ejemplo, las naciones extranjeras llevaron cautivos a Israel, hubieron momentos en que ya no aguantaban los israelitas. Pero ¿qué les hacía comprender eso? Allá tenían una autoridad buena con Dios. Ahora tenían una autoridad mala que los agarraba. Clamaban a Dios y Dios quitaba esa autoridad mala. ¿Sí se da cuenta? Todas las autoridades son puestas por Dios. Pero usted puede decir, ese pastor que tenemos es malo. Queremos otro pastor. Queremos uno más bravo, más autoritario. Queremos uno que se ría. Fíjate que ya no hay, dice. Qué bárbaro. O sea, yo sé que en su mente puede decir, a mí me gustaría tener mejor a aquel como autoridad, ¿va? Puede ser. Y puede ser que el Señor se lo conceda. Porque siempre estamos insatisfechos nosotros. Y sobre todo si de repente la autoridad nos fue con toda ley, ¿va? Y nos dijo no. Y de repente nos regañó y nosotros, mejor otro, decimos nosotros, ¿va? Rápido, ¿va? A mejor otro. Ese la tiene contra mí. Dele gloria al Señor. No sé qué tantos años me va a dar el Señor aquí. Aleluya. No, 100 dice aquel. Vamos a pedirle que nos mantenga entonces él porque. Gloria a Dios. Los magistrados, hermanos, los jueces, los presidentes. Mire, hermano, ahorita se eligió a un hombre allá en Nueva York. Socialista el hombre, comunista el hombre. Y él dijo que iba a quitar la policía. Pero fíjese pues, eligen, ¿va que sí? Eligen a los que iban a dirigir. ¿Y a quién eligieron? Ahí se da cuenta. Yo quiero que se dé cuenta, porque de repente dice, ay, esa autoridad es mala. Usted y yo la ponemos. Ellos pusieron esa autoridad. ¿Pero por qué? Porque su corazón está perverso. Luego que es establecida y sienten lo duro y lo tupido, es cuando el Señor siempre está trabajando en la gente. ¿Y qué si se roban la elección? Dios lo permite. Porque hay una sinvergüenzada en todo. No, es que eso, hermana, sí, por eso yo le dije, hice la aclaración. Por ejemplo, en el caso de Nerón y todos los emperadores esos,
usted viera lo que hacían esa gente. Ellos literalmente mataban a su madre, a su padre, a su primo, a su prima, con tal de quedar en el poder. Eso es más que robar una elección. ¿Sí se da cuenta? Nerón es un hombre conocido por quemar toda una ciudad. ¿Se da cuenta? Es interesante, ¿verdad? Ya no se respetan a las autoridades, hermano. Son premiados quien lo hace. Ya no se respeta a los maestros en las escuelas. El alumno puede hacer lo que... Y cuidadito, haces algo porque te demando. ¿Ah? El gobierno metiéndose en la institución del matrimonio y de la familia, queriendo imponer leyes absurdas y malignas, actuando detrás de los padres. Dígalo bien. Y cuando usted quiere ir en contra, cuidadito, porque usted está actuando mal, no tiene amor por sus hijos, deja lo que ellos sean, lo que ellos quieren ser, lo que ellos sienten, dice. Y porque a ellos no les importa. A quien le importa realmente un hijo es al padre o a la madre. A nadie más. Todos los demás andan buscando sus propios intereses. El único, se lo digo a todos los muchachos y muchachas, el único que te ama y que te quiere y que te quiere proteger es tu padre y tu madre. Todos los demás, decimos en Guatemala, puras casacas. O sea, puras mentiras. No es cierto. Aleluya. Se han vuelto irracionales las personas el día de hoy. Los empleados alegan por las consecuencias de sus malos actos. Llegan tarde, responden mal al patrón, los echan y luego se van a quejar. Y luego demandan al empresario. Y eso es aplaudido por la gente. Hay muchas mujeres que dicen, no, que él abusó de mí, que no sé qué, que en la película esta, en la película... Pero le pagaron mucho dinero y aquel entonces no dijo nada. ¿Sí se da cuenta? Pura hipocresía, pura maldad. Ya no hay respeto. Eso es lo que se ve el día de hoy. Gente irresponsable, irrespetuosa, haraganes, yéndose tras la razón y demandando a sus propios empleadores. Y eso es común el día de hoy, en lo que tenemos acerca de la autoridad. Termino con esto. ¿Cómo debe comportarse la iglesia ante las autoridades? ¿Cómo debemos nosotros ser ejemplo para la sociedad el día de hoy? Lo primero que te tiene que saber es que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Cuando usted quiera rebelarse, piense en esto. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Dice la Biblia que las autoridades son ministros de Dios para tu bien, para mantener el bienestar de los ciudadanos. El creyente debe de obedecer al Estado por causa del castigo y la conciencia. Pero, si el Estado se atreve a meterse e ir en contra de los mandamientos de Dios, no estamos nosotros obligados a obedecer al Estado. En el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, en cuanto a eso, estaban las autoridades judías diciéndole a los apóstoles que no predicaran el evangelio. Léalo por favor, así rapidito, ya estoy terminando. Ponlo. Hechos 5:29. Gloria a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí se da cuenta? Porque ahí les habían prohibido predicar el evangelio. Oh, no. Ustedes son autoridades en las cosas civiles, pero no se pueden meter e ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Se recuerda cuando allá fue Nabucodonosor el que levantó la imagen? Y dijo,
Todos se tienen que postrar hasta ante esta imagen cuando suenen los instrumentos. Y dijeron los amigos de Daniel: sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solamente a Dios se debe de adorar y exaltar. Fíjese pues, ahí en ese momento se está yendo en contra de lo que es la palabra del Señor. Y ellos le dicen, porque hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Mi Dios, al Dios al que servimos, nos puede librar. Pero si no nos libra, no nos vamos a doblegar ante la imagen, dijeron. O sea, en pocas palabras, podemos llevar en algún momento castigo. Porque una autoridad se puede poner en contra. Y puede ir en contra de la razón y de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ser capaces de decir, no, Señor, no me vas a hacer ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí usted no es que no está respetando la autoridad, porque usted está respetando la máxima autoridad establecida por nuestro Dios. El creyente debe obedecer al Estado por causa del castigo y la conciencia. ¿Ok? El creyente debe ser ejemplo de sometimiento en todo momento a sus autoridades. Y como lo dijimos, a excepción de cuando las autoridades exigen que se quebranten los mandamientos o principios bíblicos. De repente tu patrón te dice, mira, como no se está dando nadie cuenta ahorita, agarra todo eso, mira, y llevémoslo. Y usted sabe que es un robo. Usted en ese momento le puede decir a su patrón, no lo puedo hacer, papá. ¿Por qué? Porque eso quebranta lo que yo creo que el Señor dice que no se debe de hacer. El patrón le puede decir, mentí por mí. A mí me lo hizo un patrón. Lo llamó una señora que no quería él contestar. Dijo, decirle que no estoy, me dijo. Sí, aquí está y se lo voy a pasar, le dije. Ya mero me costaba el trabajo. Pero me hizo. Y mire que se puso como camarón el hombre, era bien blanco. Dijo, Luis, no te dije que no le dijeras. Bueno. Y lo dejé que alegara y todo. Te voy a decir una cosa, le dije. Tú eres mi jefe. Yo te debo de obedecer. Pero el hecho que yo que te debo de obedecer no significa que tú me mandes a mentir, le dije. Tú sabes que yo soy un siervo de Dios y que no lo debo de hacer. Y sucedió otra vez. Pero ¿sabe qué hizo? No, que no, tú no contestes, me dijo. Que conteste aquel, dijo. Imagínense. Se estableció un parámetro ahí. No me hagas decir cosas o hacer cosas que van a ir en contra de mi creencia, de lo que yo creo en la palabra del Señor. ¿Sí se da cuenta? Es algo muy importante porque yo debo de respetarlo. Pero también hay límites en los cuales uno debe de conocer. Alaba al Señor. Debemos entonces si nuestro patrón se roba, miente, hace cosas antibíblicas, negocios ilícitos, no los haga, hermano. Ahí no se debe de someter usted. Debemos de honrarlos, tal y como Dios lo pide. Cuidado con murmurar de sus autoridades, porque es pecado. No le agrada a Dios cuando usted murmura de sus autoridades. Y un ejemplo muy grande, podríamos decir, un ejemplo muy específico en el Antiguo Testamento es exactamente eso. Si algo le reclamó el Señor a Israel, aparte de su incredulidad, es el haber murmurado. Murmuraron contra él y murmuraron contra su siervo. Porque cuando usted murmura, en pocas palabras está haciendo esto. Yo lo haría mejor que él. Yo le aseguro una cosa, que si usted lo hiciera mejor, usted estuviera aquí. Porque Dios siempre va a poner lo que Él cree que es mejor. Pero nosotros tenemos nuestra manera de ver, ¿verdad? Entonces, cuidadito con ese tipo de murmuración, porque murmurar contra tu autoridad, en el trabajo, donde quiera que tú estés, es faltarle a nuestro Dios.
Aleluya. Respetar las autoridades significa reconocer la legitimidad de quienes están en posiciones de liderazgo y seguir sus órdenes y normas de manera ordenada. Acatar sus reglas, aceptar la guía que nos ofrecen. Si usted no está de acuerdo con su autoridad, usted no debe de estar en ese lugar. Si usted no está dispuesto a acatar esa regla, dice, no, yo no estoy de acuerdo. Usted está siendo de mal ejemplo, porque usted va a contaminar a otros. Porque a mí me gusta así esto, pero mejor allá. Usted tiene toda la libertad para poder estar en ese lugar donde usted cree que es mejor. Pero no se quede en un lugar en donde usted no esté, como dicen, happy, o esté murmurando todo el tiempo, porque no le va a ir bien. Y en vez de ser de edificación, va a estar contaminando a todos los demás. Termino con esto. Recordemos que al final, toda autoridad, vamos a suponer de que nosotros con mi esposa somos malas autoridades. Que no sé qué, que se portaron aquí, lo que quiera usted hablar. Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros. Usted puede tener su propio juicio, pero si usted piensa de que nosotros hicimos algo injusto, algo que autoritario y todo, yo tengo que tener bien presente esto. A nosotros Dios nos va a llamar a cuentas. Porque Dios nos delegó una autoridad sobre su pueblo. ¿Sí se da cuenta? Amén. Por lo tanto, usted tiene que saber eso. Porque si usted no se sometió y lo hizo de manera mala, el no someterse, no porque su autoridad era mala, usted se metió en un problema. Aleluya. 2 citas más y oramos. Romanos 14:12, ¿qué dice? Aleluya. Y no hemos leído la cita de la hermana, ¿vale? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cuenta de sí. ¿Eres o no eres autoridad? ¿Sí se da cuenta? Todos. Dice Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a leer la cita para que no se quede la hermana. Hebreos 13:17. Si no, la hermana me lo va a estar recordando todo el tiempo. Sí, yo conozco a mi hermana, a mi ovejita. 13:17. Y vamos a orar después de ello. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor.